En la antigüedad tardía, nadie hubiera imaginado que una vasta civilización surgiría del desértico paisaje de la península arábiga. Sin embargo, tras grandes conquistas, califas y sultanes reinaron sobre inmensos imperios, atravesando épocas de prosperidad y de catástrofes. Esta es la historia de 1000 años del Islam enfocándose en su corazón, Oriente Medio. En el siglo VI, la península arábiga era el patio trasero de grandes imperios, el imperio sasánida persa en el este y el imperio bizantino cristiano en el oeste. Los árabes, habitantes de la península, eran un grupo étnico y cultural compuesto principalmente por tribus nómadas. La mayoría de ellos eran politeístas, adorando a múltiples deidades. Esto estaba a punto de cambiar drásticamente. Alrededor del año 570 de la Era Común, nació Mahoma en la ciudad de la Meca. Según la tradición musulmana, fue elegido por Dios como el último profeta en una línea de profetas que incluía a Abraham, Moisés y Jesús. Mahoma tenía la misión de propagar el monoteísmo en su verdadera forma entre los árabes. La tradición sostiene que, a lo largo de varios años, el Corán fue revelado al profeta en segmentos, y luego se compiló en el libro central del Islam. Al principio, Mahoma fue perseguido, pero después de emigrar a la ciudad de Medina, un evento que marca el inicio del calendario islámico, consolidó la nueva religión, unió a la comunidad musulmana, libró guerras contra los idólatras y logró unir a las tribus árabes en una nación musulmana. Mahoma murió en el año 632. Fue un momento de crisis. ¿Quién sucedería al líder religioso, social, político y militar? La pregunta sobre la legítima sucesión continuaría siendo un tema central en el mundo islámico a lo largo de los siglos. Los herederos de Mahoma establecieron el título de califa, que significa sucesor. Los primeros 4 califas, conocidos como los Rashidun o califas rectamente guiados, fueron elegidos uno a uno según su afiliación con el profeta y sus cualidades personales. Gobernaron durante 30 años. Durante este periodo, surgió el primer estado musulmán, con instituciones, impuestos y burocracia. Los califas llevaron a cabo campañas militares y en un proceso rápido y colosal, expandieron el califato desde Irán hasta el norte de África. El imperio bizantino perdió muchos territorios y el imperio sasánida colapsó. La tradición musulmana considera el periodo de los Rashidun como los días de gloria del Islam. Sin embargo, estuvo marcado por intensas tensiones internas y 3 de los 4 califas fueron asesinados. En particular, la tensión se centró en los partidarios de Ali ibn Abi Talib, primo y yerno de Mahoma. Este grupo, que luego sería conocido como los chiitas, afirmaba que Mahoma había designado a Ali como su sucesor y, por lo tanto, él y sus descendientes eran los únicos gobernantes legítimos. Por otro lado, sus opositores, que más tarde se conocerían como sunitas, no reconocieron este nombramiento. Con el tiempo, la división política se convertiría en la mayor brecha religiosa del Islam. En el año 661, la familia Omeya, una familia árabe asentada en Siria, tomó el poder y gobernó durante 90 años. La capital islámica se trasladó de la península arábiga a Damasco. La nueva autoridad trajo consigo un nuevo sistema político, una dinastía donde la posición de califa se heredaba de padre a hijo. La dinastía Omeya lideró la segunda ola de conquistas, estableciendo un imperio que se extendía desde Asia Central hasta la península ibérica. La derrota musulmana frente a las fuerzas francas en la batalla de Tours marcó el fin de la expansión musulmana en el oeste, impidiendo la islamización de Europa occidental. El califa Abd al-Malik se esforzó por centralizar el poder en Damasco, fortaleció la identidad árabe del imperio, impulsó su sistema administrativo e inició proyectos de construcción, destacando la cúpula de la Roca en Jerusalén. Sin embargo, divisiones sociales y políticas, rebeliones y guerras civiles sacudieron el califato omeya. En la batalla de Karbala, los omeyas asesinaron al hijo de Ali, dando un golpe resonante y formativo a los chiitas. Finalmente, a mediados del siglo VIII, las diversas oposiciones al poder gobernante se organizaron en una fuerza militar que masacró brutalmente a la familia omeya. En el año 750, del caos surgió la dinastía Abbasí.
Eran una familia árabe sunita que se enorgullecía de su linaje hasta Abbas, el tío de Mahoma. El periodo de agitación llegó a su fin. El liderazgo de los califas abasíes duró más de 500 años. Inmediatamente después de su ascenso al poder, las fuerzas musulmanas ganaron la batalla de Talas contra el Imperio chino, cerrando el avance en el este. Los abasíes cesaron la política expansionista y dirigieron su mirada hacia la construcción del califato. Trasladaron la capital de Damasco a una nueva ciudad que construyeron, Bagdad. Pronto se conoció como la ciudad más grande y próspera del mundo. El califato sirvió como un terreno fértil para poetas, escritores, médicos, filósofos y astrónomos. Obras científicas en griego y otros idiomas fueron traducidas al árabe, formando la base de un inmenso acervo de conocimiento original. Así, el período abasí es considerado la edad de oro de la civilización islámica. El califa Harún al-Rashid, conocido por los relatos de Las Mil y Una Noches, fue un mecenas de los eruditos, mantuvo relaciones diplomáticas con Carlomagno e incluso envió un elefante a Europa, despertando gran emoción en el reino franco. Pero junto a este florecimiento, a partir del siglo IX, los abasíes en Bagdad perdieron el control del imperio, mientras que las dinastías musulmanas locales ganaban poder y se apropiaban de extensos territorios. Gradualmente, el califa perdió poder político y militar y se convirtió en una mera figura simbólica. Además, la exclusividad árabe en el califato se debilitó a medida que los elementos persas y turcos ganaban protagonismo. La historia islámica dejó de ser exclusivamente árabe para convertirse en una historia multicultural. En el oeste, la península ibérica nunca fue gobernada por los abasíes, sino por un remanente de la dinastía omeya. La presencia islámica en España duró cientos de años, siendo lentamente expulsada por la reconquista cristiana. En el este, diversas dinastías persas gobernaban a expensas de los abasíes. Algunas de ellas fueron el motor detrás de un renacimiento de la cultura persa, que había recibido un fuerte golpe con la conquista árabe. El idioma persa renació y adoptó el alfabeto árabe. En el año 945, la familia persa buya se apoderó de Bagdad. Aunque los buyas eran chiitas, decidieron no derrocar al califa abasí sunita, sino limitar su poder mientras controlaban una confederación que abarcaba Irak y el oeste de Irán. Su presencia duró más de 100 años. Al mismo tiempo, los fatimíes tomaron el poder. Eran una ambiciosa dinastía árabe chiita que afirmaba descender de Fátima, la hija de Mahoma y esposa de Ali. La dinastía fatimí se extendió desde el norte de África hasta Egipto, estableciendo el Cairo como su capital y gobernando vastas áreas desde allí. Llamaban a derrocar al califa abasí. Gestionaban redes de misioneros chiitas y eran sospechosos de actividades subversivas, causando pánico entre los califas sunitas. Los fatimíes gobernaron su califato en la sombra durante unos impresionantes 200 años, pero no lograron derrotar a Bagdad. En el siglo X, en medio del éxito político de las dinastías chiitas como los fatimíes y los buyas, el Islam chiita tomó forma, pasando de ser una colección de grupos políticos a convertirse en movimientos religiosos definidos. En los siglos X y XI, desafíos políticos y climáticos sacudieron las estepas de Asia Central, provocando el movimiento de tribus de pueblos turcos. Eran nómadas, económicamente basados en caballos y otros animales de ganado y excelentes arqueros a caballo. Muchos llegaron a Oriente Medio. El proceso fue triple: conversión al Islam sunita, migración y toma de poder político. En el año 1055, los selyúcidas, una familia turca sunita, tomaron el control de Bagdad y derrocaron a los buyas chiitas. Asumieron el título de sultán, que se mantendría central en Oriente Medio durante siglos. Los grandes selyúcidas gobernaron sobre un amplio imperio, pero, al igual que los buyas, no depusieron al califa abasí, sino que lo controlaron. De hecho, los selyúcidas defendieron a los abasíes contra la amenaza chiita fatimí y se convirtieron en agentes de un renacimiento sunita. Esto indica la centralidad simbólica del califa abasí y su papel como fuente exclusiva de legitimidad en el mundo musulmán sunita. En 1071, en la batalla de Manzikert, el sultán selyúcida derrotó al emperador bizantino. Anatolia se abrió a las tribus turcas.
En los siglos siguientes, la Anatolia greco-cristiana se transformó en una tierra turco-musulmana. La potencia política más destacada de la región fue el Sultanato de Rum, una rama selyúcida. La base de la Turquía moderna se formó. En 1095, mientras el Oriente Medio Islámico estaba políticamente dividido, se lanzaron las cruzadas bajo la dirección de la Iglesia Católica. Su objetivo declarado: liberar los lugares sagrados de las manos de los infieles musulmanes. Las fuerzas europeas ocuparon Jerusalén y establecieron varios estados en las costas del mar Mediterráneo. La presencia cruzada en Oriente Medio duró 200 años. Durante este periodo, los musulmanes tendían a ver a sus nuevos vecinos como representantes de una civilización poco avanzada, con una cultura inferior a la propia. En el siglo XII, Saladino, miembro de una familia kurda sunita, se destacó como un líder carismático que eliminó el dominio chiita fatimí y fundó la dinastía ayubí que gobernó Egipto y Siria. Saladino luchó contra los cruzados, los derrotó en la batalla de Hattin en 1187 y liberó Jerusalén de manos cristianas. El golpe a los cruzados fue severo, pero no decisivo a largo plazo. Sobrevivirían otros 100 años. Mientras tanto, el estado selyúcida colapsó, permitiendo la formación de una nueva potencia regional, el Imperio Joresmita turco. Anteriormente vasallo de los selyúcidas, el estado joresmita controlaba Irán y parte de Asia Central. El siglo XIII marca un punto de inflexión en la historia islámica y mundial. Lejos, en las estepas al norte de China, Gengis Khan fue proclamado gobernante de todos los mongoles, un grupo de tribus nómadas con una religión chamánica, legendarias como arqueros a caballo, al igual que los turcos al oeste. En pocas décadas, bajo Gengis Khan y sus descendientes, el imperio mongol se expandió para convertirse en el mayor imperio terrestre contiguo en la historia de la humanidad. Fue considerado invencible y despiadado. En un movimiento imprudente, los gobernantes musulmanes del imperio joresmita ejecutaron a comerciantes mongoles. La carnicería que siguió trajo el fin del imperio. A mediados del siglo XIII, los mongoles gobernaban Irán, el Cáucaso y gran parte de Anatolia. El gobernante mongol Hulagu Khan, nieto de Gengis Khan, exigió que el califa abasí se rindiera. El califa se negó a someterse a las hordas no musulmanas. En 1258, Hulagu sitiaron Bagdad, la arrasaron hasta los cimientos y masacraron a sus habitantes. La gran biblioteca de la ciudad, conocida como la Casa de la Sabiduría, dejó de existir, marcando el fin de la Edad de Oro del Islam. El califa abasí fue enrollado en una alfombra y pisoteado por caballos. 500 años de liderazgo abasí llegaron a su fin. Hulagu se dirigió a Egipto. Allí, la dinastía ayubí de Saladino fue derrocada y reemplazada por un nuevo poder, el sultanato mameluco. Los mamelucos eran soldados esclavos turcos que fueron traídos de las estepas, convertidos al Islam, y sirvieron como una fuerza militar importante para los gobernantes musulmanes desde el siglo IX. En el Egipto ayubí del siglo XIII, esta clase guerrera de élite ganó poder político y los esclavos se convirtieron en amos. En 1260, en la batalla de Ain Jalut, los mamelucos derrotaron a los mongoles, deteniendo su avance de manera sin precedentes. El sultán mameluco Baybars, que jugó un papel importante en repeler a los mongoles, también logró aplastar a los cruzados, allanando el camino para su colapso final. Esta doble victoria otorgó a los mamelucos la imagen de defensores del Islam. Se fortaleció aún más cuando Baybars restableció el califato abasí en el Cairo, aunque jugó un papel marginal. Los mamelucos continuaron gobernando durante 250 años. A finales del siglo XIII, el imperio mongol se fragmentó en dinastías mongolas locales, lideradas por los descendientes de Gengis Khan. Algunas de estas dinastías, así como muchas de las élites, se convirtieron al Islam y adoptaron dialectos turcos. Este fue el caso de la dinastía ilkhanida, descendientes de Hulagu, que gobernaron desde Anatolia hasta Irán. Los ilkhanidas demostraron que los mongoles no solo eran conquistadores brutales, sino también agentes de prosperidad económica, cultural e intelectual. El ilkhanato colapsó en el siglo XIV y fue reemplazado por un imperio creado por el cruel conquistador turco-mongol Tamerlán.
Los timúridas demostraron una vez más que la brutalidad y el florecimiento cultural no son mutuamente excluyentes. El imperio sobrevivió de alguna forma hasta finales del siglo XV. Al mismo tiempo, una nueva potencia crecía en el oeste. Hacia el año 1300, un hombre llamado Osman surgió como líder de un pequeño principado turco-musulmán en Anatolia. Osman y sus descendientes lucharon contra el Imperio bizantino y conquistaron territorios en Anatolia y los Balcanes, creando el Imperio otomano. En 1453, los otomanos conquistaron Constantinopla, en un movimiento que puso fin a 1000 años de dominio bizantino y que a veces se considera que marca el final de la Edad Media. Constantinopla, posteriormente Estambul, se convirtió en la nueva capital turca. El sultán otomano Selim el Severo triplicó el tamaño del imperio, haciendo uso de tecnologías de pólvora recién inventadas. En 1517, capturó el Cairo y ejecutó al último sultán mameluco. Al terminar con el califato abasí de El Cairo, Selim se declaró califa, el nuevo líder del Islam sunita. El imperio otomano se extendió sobre vastos territorios en Oriente Medio, el norte de África y el sureste de Europa. En el siglo XVI se formaron dos imperios al este del otomano: el imperio safávida chiita, que se considera la base de lo que hoy es Irán, y el imperio mogol, que gobernó India. Estas tres potencias islámicas, conocidas como los imperios de la pólvora, fueron fuertes y estables durante el periodo moderno temprano. El imperio otomano, el último califato en la historia del Islam, sobrevivió durante 600 años y cayó solo en el siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial.